NTN Televisión, lo que tienes que ver. Hola, buenos días y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Hoy es martes y estamos a 5 del mes de marzo, mes número 3 del año. Vamos a ver todo el contenido que tenemos, como todos los días, muchos temas importantes para compartir con ustedes de un país que está muy dinámico en diferentes aspectos y un mundo que cada día está más acelerado. Muchas informaciones entonces de nuestro país y de el resto del mundo. Recuerden que además tenemos el contenido con el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche, y también nuestro contenido es colocado en YouTube pocas horas después de terminar el programa. Nuestro canal es Geopolítica con Nelson Encarnación. Ahí está todo nuestro contenido. Vamos a ver lo que dice meteorología para el día de hoy. Medio nublado en la capital de la República y medio nublado también en otras partes del país. Dice meteorología que una vaguada que se está acercando a nuestro territorio estará generando algunas lluvias en diferentes regiones del país. Y para las próximas 24 horas, un sistema frontal localizado en Cuba estará también acercándose a nuestro territorio para generar algunas lluvias de ligeras a fuertes en ocasiones. Las temperaturas estarán agradables en las primeras horas de la mañana y un poco calurosas ya cuando avanza cuando avanza el día. La fresca es por la época del año. Todavía estamos en una estación que se supone debe tener impacto sobre las temperaturas, pero aquí en la República Dominicana eso no es tan frecuente. Así tenemos entonces el panorama en la cuestión meteorológica. Si la sequía ha provocado más de 1000 reses que han muerto producto de la sequía en el noroeste del país. Las autoridades han estado tomando algunas medidas, pero eso no ha impedido la muerte de cientos y cientos de reses que han provocado pérdidas importantes para los ganaderos de la zona. Pues bien, el mundo del arte y de toda la sociedad dominicana está lamentando desde ayer el fallecimiento del gran artista, el mayor exponente de la bohemia en la República Dominicana, Froilán Jiménez, más conocido como Anthony Ríos. Falleció luego de batallar luego irse deteriorando su sistema cardiovascular, que la llevó a estar en varias ocasiones ingresado en centros médicos del país, donde también en alguno de ellos en algún momento le fue colocado un marcapasos y luego volvió al centro médico y allí falleció en un hospital privado donde estaba
recluido de hacía varios días. Anthony Ríos, que es una figura del arte muy popular, que fue también en algún momento un exponente del humor, trabajó junto con el también fallecido artista Luisito Martí en un programa dominical que tenía mucha popularidad. También hizo humor en el show del mediodía. Fue presentador principal de aquel programa famoso que duró muchos años en Teleantillas, Fiesta, él era el presentador. Bueno, primero fue un gran un descubrimiento de Johnny Ventura en el Combo Show, donde trabajó, era el bolerista junto con Fausto Rey, pero también cantaba merengue, estaba en el frente con Johnny y los demás integrantes. Bueno, una figura muy diversa en términos artísticos. Una producción artística muy amplia, muchas canciones, todas dedicadas al amor y al desamor. Anthony Ríos, que vivió una vida muy intensa, 26 hijos. En algún momento le preguntaron, ¿y por qué tiene tantos hijos, Anthony? Dice, porque yo soy enemigo del aborto. Hay muchísimos bandidos por ahí que tuvieran 30 hijos, 40 hijos. Lo que ocurre es que son de esos farsantes que en público son una cosa y en privado son otras. Viven embarazando mujeres y de inmediato una pregunta que es muy típica. Una pregunta que es muy típica para alguien, para un irresponsable. Cuando le sale embarazada una mujer, lo primero que pregunta, ¿y qué vamos a hacer? Esa pregunta, ustedes saben que directamente, ¿qué vamos a hacer? Cuando la mujer se pone medio remolona, porque no es una criminal, dice, bueno, eso tenemos que resolverlo. Pero ese que vamos a hacer y que tenemos que resolver, lo único que le falta es decir, tiene que abortar. Eso es automático. Entonces a Anthony le preguntaron eso en una ocasión, dijo, no, yo no soy partidario del aborto. Mujer embarazada, mujer que yo embarazo, mujer que tiene su criatura. Y ahí está el producto de esa convicción. 26 hijos. Bueno, eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho. Cali, ¿tú crees que se puede ser eficiente como padre con 26 muchachas? Depende de la mantención. Pero oye, mantener 26 muchachos. ¿No? Él no tenía dinero por tener tanto dinero. El que tiene dinero no tiene otro. Exactamente, era muy responsable. Parece que atendía a los hijos de acuerdo a sus posibilidades. Pero 26 muchachos, demasiado. Pues bien, pasa el alma de Anthony Ríos, gran artista, el loco, como le decían algunos de sus más íntimos. Le decían el loco, porque yo antes era una figura del espectáculo dentro y fuera del escenario.
Vivía por el 40, por ahí por Villa Altagracia, donde en algunas ocasiones algunos visitantes la pasaban muy raro, la pasaban muy mal, porque de repente le aparecía un par de serpientes cruzándole por los pies, porque las mascotas de Anthony eran 3 o 4 serpientes. Serpientes así, grandotas. Pero unos reptiles inofensivos, porque nadie va a tener una cascabel o una mamba negra, que son serpientes venenosas, nadie va a tener eso de mascota. Eran serpientes inofensivas. Se alimentaban de ratones y pollo que le tiraban y todas esas cosas, pero no le hacían daño a las personas. Esas eran de las facetas de Anthony Ríos. Pasa el alma de ese gran artista dominicano, que recientemente falleció también Luchi Vicioso, otra gran artista dominicana. Un poquito más atrás había fallecido Joscar Sarante, otro gran artista. Y un poco más atrás, Juan Lanfranco, también otro gran artista de nuestro país. De modo que el arte ha recibido unas pérdidas importantes de sus principales exponentes. Pues bien, entonces en el plano político, aquí en nuestro país, anoche el Partido de la Liberación Dominicana, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, se reunió con una ausencia importante, que fue la del presidente Danilo Medina, por una excusa muy valedera, y es que el presidente se mantuvo desde bien temprano, desde las 10 de la mañana, en el Palacio Nacional, en las entrevistas a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que fueron sometidos a la evaluación rutinaria para determinar, en el caso de los que aspiran a mantenerse, que son todos menos 2, los menos 2 son el presidente Mariano Germán y el magistrado Edgar Hernández. Todos los demás se sometieron a la evaluación. Entonces el presidente, que se mantuvo ahí desde las 10 de la mañana hasta las 8 y tanto, casi 9 de la noche, fue una excusa muy valedera para la reunión del Comité Político del PLD. Primero voy a hablar del Comité Político y después de lo que alborotó la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura. El Comité Político, entre otras cosas, aprobó solicitarle a la Junta Central Electoral, oigan esto, solicitarle a la Junta Central Electoral que le permita celebrar unas primarias semiabiertas, que procure la Junta Central Electoral la exclusión de los militantes de otros partidos para que no aparezcan en el padrón que se va a utilizar en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, unas primarias abiertas, pero no abiertas. Unas primarias que vendrían siendo con el padrón del Partido de la Liberación Dominicana, nada más. Según el PLD, el Comité Político,
Esa modalidad permitiría que votaran en sus primarias, o en su primaria, porque sería una sola en el caso del PLD. Las primarias son porque son de todos los partidos. Pero cuando la referimos a un partido, son la primaria del PLD. Que voten los que estén registrados en el padrón del PLD, y aquellos ciudadanos que no aparezcan en ningún padrón puedan participar en esas elecciones, en esa elección interna. Pero ocurre y viene a ser, como diría Tres Patines, que la ley no establece eso. La ley 3318 no establece eso. Lo que la ley establece es, y fue lo que fijó la Junta Central Electoral en su reglamento, que el pasado noviembre los partidos tenían que informarle a la Junta la modalidad de primaria que iban a celebrar. De ahí que en aquella reunión del Comité Central del PLD, que se montó con un ambiente previo que parecía que iba a haber una hecatombe a lo interno del PLD, y que finalmente no ocurrió nada porque se pusieron de acuerdo. En esa reunión, el Comité Central del PLD aprobó la celebración de primarias abiertas. Y esa información se le suministró a la Junta Central Electoral, que lo había establecido como requisito en el reglamento. El PRM comunicó a la Junta que iba a celebrar sus primarias o su primaria con su padrón, de modo que es una primaria cerrada. Y creo que el PRD también comunicó que iba a celebrar primarias abiertas. El Partido Reformista dijo que iba a celebrar una asamblea de delegados, etcétera, etcétera. Eso es lo que establece el reglamento de la Junta y lo que establecieron los partidos, cada uno en su modalidad. De modo que lo que dice ahora el PLD contraviene casi totalmente lo que fue su información, lo que fue su decisión comunicada a la Junta Central Electoral. Pero además, y ese además lo voy a dejar para cuando regrese de la pausa. Vamos a la pausa y venimos de inmediato. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en geopolítica. Antes de la pausa yo decía, pero además, y ese pero además, me refiero al caso del comité político del PLD, pero además recordemos que durante más de un año se celebró, o sea, se verificó una lucha tenaz al interior del PLD cuando se estaba discutiendo la ley de partidos, porque recordemos que había un sector, el sector del presidente Danilo Medina, que abogaba por las primarias abiertas, y el sector del presidente Leonel Fernández abogaba por las primarias cerradas. Y hubo ese pulso ahí, pulso de opinión pública, pulso de los organismos del PLD, y pulso en el Congreso, hasta que finalmente se impuso la opción. Estoy a punto de estornudar. Cali, está pendiente. Se fue.
Sí. Finalmente se impuso la opción, con el apoyo del Partido Revolucionario Moderno, la opción de no fijar un tipo de primaria, una modalidad de primaria como obligatorio, sino que se dejara a las cúpulas, a las santas cúpulas de los partidos, fijar el tipo de primaria. Lo que se reclamaba era que establecer las primarias abiertas de manera específica violaba la Constitución de la República. Pero finalmente se impuso la opción, prácticamente se impuso la opción que preconizaba el presidente Danilo Medina de las primarias abiertas, para el caso del PLD. Entonces, si eso fue así, y fue así, ¿cómo sale ahora el Comité Político del PLD a pedirle a la Junta Central Electoral que le permita celebrar una primaria que no son ni abiertas ni cerradas, sino que son un híbrido, que reitero, no está contemplado en la ley electoral? No está contemplado. ¿Qué ha pasado? Que nada más ayer el presidente Danilo Medina, en una intervención fugaz en la evaluación que se llevaba a cabo al juez Alejandro Moscoso Segarra, le tiró arrojó a la basura el padrón del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué dijo el presidente? Él daba la exposición de Alejandro Moscoso Segarra, después viene una pregunta del senador Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, y le dice: magistrado, ¿usted pertenece a algún partido político? Y Moscoso Segarra le dice: no, yo no pertenezco a ningún partido político. Yo fui simpatizante del Partido de la Liberación Dominicana, pero hace más de 20 años que yo le solicité al PLD que me excluyera de su padrón. Y Paliza le dice: pero usted sigue apareciendo todavía en el padrón del PLD. Dice: bueno, eso no es una responsabilidad mía. Yo tengo las comunicaciones que he enviado a la dirección del PLD para que me excluya. Entonces el presidente dice: Paliza, lo que pasa es que esos padrones no sirven. Específicamente, en la primera ocasión dijo: lo que pasa es que ese padrón no sirve. Y después lo arregló ahí rapidito y pluralizó, o sea, habló de todos los partidos. Esos padrones no sirven, pero él se refería justamente al padrón del PLD, que fue la prédica durante la discusión de la ley, la prédica del sector del presidente Danilo Medina en el PLD, de que el padrón del PLD no sirve. Es un padrón abultado, es un padrón amañado. Padrón amañado con el cual fue elegido candidato presidencial Leonel Fernández en el 2004, en el 2008. Y fue también escogido en el 2011 el presidente Danilo Medina. Con ese padrón amañado, es un padrón que no sirve. Bien. Entonces, si ese padrón no sirve, y fue el fundamento para que se aprobaran las primarias abiertas, si ese padrón no servía antes,
tampoco va a servir en octubre para que escojan el candidato del PLD con un padrón que no sirve, y, y el sector, como dice el comité de político, la gente que no figura en ningún partido, que pueda votar en las primarias. Entonces van a excluir a los que aparecen en el padrón del PRM, que no sirve, en el padrón del PRD, que no sirve, el padrón del Partido Reformista, que no sirve, del PQDC, de la UDC, de todos los partidos, de Alianza País, de todos los partidos. Porque el presidente dijo, esos padrones no sirven. Esos padrones, ¿de qué estamos hablando? De que se pretende volver a una situación que se suponía superada, producto de la ley de partidos. Lo que la Junta Central Electoral debería hacer, y no lo va a hacer, y ¿saben no lo va a hacer por qué? Por cobardía. Lo que la Junta debería decir al PLD, no. No hay tiempo. ¿Por qué no hay tiempo? Porque ustedes en noviembre nos dijeron que iban a celebrar unas primarias con el padrón de la Junta Central Electoral. Y no dijeron que se excluyera a los demás partidos, porque además la ley no lo contempla. Es como que el PRM diga ahora, le vamos a solicitar a la Junta, o le solicitan a la Junta. Miren, señores de la Junta, nosotros dijimos que íbamos a celebrar las primarias con el padrón del PRM. Pero como tenemos un padrón que no es muy grande, y que además dice el presidente Danilo Medina que no sirve, vamos a permítanos celebrar las primarias ahora abiertas o semiabiertas, que participen nuestros seguidores en el padrón nuestro y que puedan participar otros sectores. Y la Junta debe decirle no. Lo mismo que el PLD. Decía, no se puede, pero no lo va a hacer. ¿Y sabe por qué no lo va a hacer? Reiterado con mayúscula y con mucha vehemencia. Por cobardía. No lo va a hacer. La Junta no lo va a hacer por cobardía. No lo va a hacer. Pero eso es lo que se impone en este caso. Hablando de cobardía, no fue otra cosa lo que hizo ayer el Procurador General de la República con la magistrada Miriam Germán Brito. Y le han caído justamente, con toda la razón del mundo, le han caído todos los palitos, como decimos popularmente, al magistrado Jean Alain Rodríguez. No porque cuestionar a la magistrada Miriam Germán, porque la evaluación justamente es para que los consejeros, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, pregunten a los evaluados todo lo que tengan que preguntar de su vida profesional, de su desempeño, incluso de su vida semi-privada, porque la vida privada de esta gente debe ser respetada. Eso no fue el problema. El problema es la reacción de la gente, de todo el mundo, a unanimidad. Creo que 2 o 3 babosos hablaron 2 o 3 tonterías de las redes sociales en favor del procurador. Pero a unanimidad, lo que se le critica, se censura, se ataca con justa razón, es que el procurador se valiera de un pasquín. Porque cuando usted
saca una comunicación supuestamente anónima, usted se está convirtiendo en un vulgar pasquinero, en un difamador con pasquín. Mire, aquí una señora me envía una comunicación y dice tal y tal y tal cosa. Que usted se reúne con Víctor Díaz Ruda, que tiene apartamento, que bueno. El procurador incurrió en un delito. Porque se valió de una información que fue obtenida mediante un seguimiento de espionaje a la magistrada Miriam Germán Brito. Y eso es un delito. Eso es un delito. Además violó el reglamento del Consejo, que no permite que ningún anónimo se utilice como medio de evaluación para descalificar a un aspirante. El reglamento lo dice muy claro. Las informaciones deben estar documentadas, deben tener pruebas e identificada a la persona que hace la objeción del magistrado, del aspirante. Una mujer que nadie sabe si es una mujer de verdad o quién es, que le da seguimiento a la magistrada Miriam Germán, le toma fotos. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Y el magistrado, Procurador General de la República, es el primero que debería velar por que se respete la integridad de las personas y que se verifique lo que se conoce como el derecho a la justa fama. O sea, yo tengo derecho a que se me considere serio, a que se me considere íntegro, hasta prueba en contrario. Y la prueba en contrario no puede ser un pasquín. No puede ser un pasquín, porque eso es ilegal. Además de ser rastrero, es ilegal. Y por eso, la andanada de críticas y censuras al procurador no cabe en este edificio. Todo el mundo le censuró al procurador esa actitud. No sé por qué el presidente no le llamó la atención al magistrado Jean Alain Rodríguez cuando se valió de ese pasquín, de un anónimo. Además, lo peor de todo fue señalarle a la magistrada Miriam Germán que tiene un hijo que nunca ha trabajado. Pero ¿y cómo va a trabajar si es una persona especial? Es una persona autista, que es un niño, es un joven ya, una persona especial. Hay que ser muy canalla, hay que ser muy desgraciado para valerse de esos recursos, para tratar de invalidar a una persona. Hay que ser un hijo de puta para hacer eso. Vamos a la pausa. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bueno, en los Estados Unidos el presidente Donald Trump no las tiene todas consigo. El Congreso ha avisado que le va a rechazar la llamada declaratoria de emergencia que hizo la Casa Blanca, una emergencia que fue artificial creada por el presidente Trump a propósito de aquella
caravana de migrantes que viajaba hacia los Estados Unidos y que finalmente pudieron entrar algunos de esos inmigrantes centroamericanos, y entonces el presidente ha tomado este caso para declarar una emergencia nacional y poder avanzar a la construcción del muro que fue parte de su campaña, que no ha podido concretizar, no ha podido hacer realidad por la oposición de los legisladores. Entonces le van a tumbar la declaratoria de emergencia al presidente Donald Trump y avanzan los demócratas hacia someter al presidente Trump a un posible juicio político. Vamos a ver un reporte. Una comisión parlamentaria lanzó una amplia investigación el lunes sobre el presidente estadounidense Donald Trump. Se centra en sospechas de obstaculización de la justicia, corrupción y otros abusos de poder por parte de Trump, sus asociados y miembros de su administración. Dirigida por demócratas, la comisión está en contacto con 81 personas y organizaciones a los que instó a entregar documentos antes del 18 de marzo. Entre ellos se encuentran los hijos del presidente Eric y Donald Jr. Trump, Allen Weisselberg, director financiero de la organización Trump, el abogado personal del mandatario Jay Sekulow y exresponsables de la Casa Blanca como Steve Bannon, Sean Spicer y Hope Hicks, además del fundador de Wikileaks, Julian Assange. ¿Va a cooperar con el señor Nadler? Voy a cooperar todo el tiempo con todos. ¿Saben una cosa hermosa? No hay colusión, todo es un engaño. Jerrold Nadler, presidente demócrata de la comisión, había explicado el domingo que las sospechas se basan en acusaciones repetidas de caza de brujas pronunciadas por Trump contra la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una posible connivencia entre Rusia y la campaña del multimillonario republicano en 2016. Bueno, el presidente que anda por ahí fastidiándole la vida a otros países, como el caso de Venezuela, tiene el rancho ardiendo en Washington. Su abogado lo acusó de ser un mentiroso, de ser un manipulador, de ser un racista, de ser un mafioso, un estafador. Bueno, una cantidad impresionante de calificativos que lanzó Michael Cohen, su anterior abogado, contra el presidente de los Estados Unidos. A propósito también de Estados Unidos, está aumentando cada día la tensión entre Estados Unidos y China a propósito de esta guerra comercial no declarada por acciones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos contra empresas chinas, lo que mantiene a esos países en un ambiente bastante tenso y bastante preocupante para el resto del mundo. Vamos a ver. En momentos en los que China le exige a Canadá que frene la extradición a Estados Unidos de Meng Wanzhou, la directora financiera de Huawei, la detenida en Canadá ha presentado una demanda contra las autoridades canadienses por violar sus derechos constitucionales cuando fue arrestada en Vancouver. Además, Huawei se prepara para demandar al gobierno estadounidense por el veto a los productos del fabricante chino impuesto a las agencias federales, según The New York Times. Una vez más, instamos a Estados Unidos a retirar de inmediato la orden de detención y la solicitud de extradición de la señora Meng Wanzhou. Además, instamos al Canadá a liberar de inmediato a la señora Meng Wanzhou y a dejarla ingresar a China con seguridad. Meng fue arrestada en Canadá el 1 de diciembre a petición de Estados Unidos, después de que el Departamento estadounidense de Justicia la acusara tanto a ella como a la firma china de robar secretos comerciales, romper acuerdos de confidencialidad y violar las sanciones contra Irán. Durante el año pasado, Washington aumentó su presión sobre la firma china, uno de los principales actores en la construcción de redes inalámbricas de quinta generación en todo el mundo. Estados Unidos ha estado presionando a sus aliados para que rechacen los productos de Huawei por motivos de seguridad nacional. Las autoridades chinas denuncian que Washington usa la política para influir en las actividades económicas.
Algunos funcionarios estadounidenses están jugando la carta de supuestos riesgos de los productos de ciertas compañías chinas y lo relacionan con la Ley de Inteligencia Nacional de China. Este tipo de comportamiento es una interferencia en las actividades económicas con medidas políticas y contraviene las normas de la OMC e interrumpe el orden del mercado internacional que se basa en una competencia leal. Esto es un doble estándar típico, no es justo ni ético. Estados Unidos y China se enfrascaron en una guerra comercial en junio de 2018 tras la imposición mutua de aranceles. Los dos países han mantenido en los últimos meses varias rondas de diálogos y registrado avances para resolver las diferencias. Sin embargo, desde China afirman que el caso de Huawei no facilita el llegar a una solución, sino que intensifica la guerra comercial. Alicia Afjami, con información de Marian Rabari, Hispan TV Noticias. Bueno, un pleito entre grandes. Nosotros nos quedamos aquí bajititos para no quedar aplastados entre esos elefantes. Nosotros somos apenas unos conejos, ¿no? Pero nada, los reflejos nos llegan también, porque recordemos que tenemos relaciones con Estados Unidos y recientemente con China, por lo cual los reflejos, aunque sean los reflejos, nos llegan por acá. Ayer llegó a Venezuela el autoproclamado, fue recibido por miles de personas. Recordemos que hay miles de venezolanos, muchos, millones de venezolanos que están en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro y el resto está a favor del presidente Nicolás Maduro. El autoproclamado llegó, no fue detenido como alguna gente pensaba que lo iban a detener por haber violado una orden judicial de no salir del país. Estados Unidos advirtió que no lo detuvieran. Y yo quiero preguntar, ¿qué ocurre cuando un imputado es, un juez le impone, mire, usted no puede salir del condado de Manhattan? No del país, no, del condado de Manhattan. Y si sale del condado de Manhattan, violó, si cruza el Bronx, violó la orden del juez y lo trancan. Este individuo no podía salir del país y salió a hacer una gira porque él todavía cree, ¿verdad?, que es presidente encargado. ¿Encargado de qué? De lo que es un rastrero alicate de los conspiradores contra el gobierno venezolano, entre los cuales está la República Dominicana. Gracias por su atención y mañana, Dios mediante, mañana les explico por qué dije que también está la República Dominicana. Mañana volvemos, Dios mediante, a las 11 de la mañana. Sigan con EN Meridiano.